Amigos, damas y compañeros, es cortito, muy cortito, eh, pero muy interesante. Miren, eh, todo el norte de África, ya en zona desértica, pero no debajo de dunas, en cantidad de cuevas, hay pinturas, bueno, pinturas no, geoglifos esculpidos en la piedra, por eso ha durado tanto, de figuras que parecen astronautas, de figuras muy extrañas, humanoides, de jirafas, de leones, de carros egipcios, de personas cazando animales. Yo recuerdo hace muchos años una revista muy interesante, creo que era, yo estaba suscrito en ella, a ella durante, media vida ha estado desde que salió. Creo que la tenía coleccionada y hasta que dejé de comprarla, no sé por qué. Eh, y me faltaba solo los 5 primeros, porque a partir de ahí me suscribí. Y los otros, pues eso que haces, que lees, lo guardas, lo dejas en lo que se acuerdan de los revisteros. Lo tenías ahí en el revistero y nada. En mi casa había varios revisteros. Existen varios revisteros. Recuerdo que un satélite norteamericano pues había captado pues imágenes de lo que había debajo de la arena de las dunas del Sáhara. El Sáhara es el desierto más grande del planeta Tierra. La revista interesante era eso, muy interesante, porque te contabas cosas muy interesantes y aprendías muchísimo, de ciencia, de arqueología, de todo. Eh, Científicamente está reconocido que la Tierra varió sus polos, por decirlo de alguna manera. Yo no soy científico y lo estoy contando de memoria. La introducción la estoy contando de memoria. Y esto es hace muchísimo tiempo. Así que para los puristas, pues les ruego que tengan un poco de compasión. Vamos a ver. Ese satélite descubrió que debajo del Sáhara rastros de ríos más grandes y más caudalosos que el Amazonas. Lo que hoy en día es el desierto más grande del mundo era el vergel más grande del mundo. Era una selva llena de animales. Eh, Se sabe que en la antigüedad los egipcios salían a cazar con sus carros de guerra, pues salían a cazar el faraón, y los señores de Egipto pues salían a cazar pues leones, entre otras cosas. Vamos a ver. Todo el norte de África está plagado en las cuevas, en rocas, en el desierto, plagado de geoglifos, o como se llame, de dibujos que esculpieron hace miles de años en la piedra. Sabemos que la civilización egipcia es antiquísima. Conocemos lo que quieren que conozcamos de Egipto. Y yo siempre, mira, yo me voy a colgar una medallita. Eh, Pequeñita, un mechero de estos largos para la estufa.
Pues bueno, pues yo soy un devorador de Egipto, un devorador. Últimamente ya no tanto, pero sigo interesándome muchísimo de lo de Egipto. Egipto mantiene un control absoluto en la actualidad. Está cansado de los expolios que ha sufrido a lo largo de su historia. Ya en la época romana, cuando fueron conquistados, a partir de ahí, bueno, realmente cuando fueron conquistados por Alejandro Magno, que entró cuando repartió entre sus generales pues varias zonas del mundo conocido, pues su general, su mano derecha, Ptolomeo, pues a él le dio Egipto. Y se adaptaron a la civilización egipcia. Se vestían como ellos, aprendieron a hablar egipcio y cosas de estas. Miren, la señora esta que se enamoró de Marco Antonio y primero de Julio César, que se me envenenó, que ahora no me sale el nombre, era de la dinastía ptolemaica, es decir, que ella descendía de los griegos. De los griegos. Hay, está en la historia oficial de Egipto, la ristra de reyes del antiguo y el nuevo Egipto, de el Alto y el Viejo Egipto. Últimamente están apareciendo teorías muy importantes, muy interesantes sobre Egipto, de que quizás nació en Nubia, vamos, arriba, ya bien entrado a África, donde están los negros, es que no me acuerdo qué parte, donde nace el Nilo. Y no al revés, como se pensaba, que los nubios construían pirámides a imagen y semejanza de los faraones. Más pequeñitas, más verticales. Lo que sí que no hay ninguna duda es que estaban muy interconectados. Egipto controla toda su industria y la mayor industria de Egipto es el turismo. El turismo. ¿Y por qué me he colgado la medalla? Porque mis hijos, cuando iban al instituto, eh, pues ellos siempre decían, ¿quieres saber de Egipto? Habla con mi padre. No hay persona que sepa más de Egipto que mi padre. Cosas que pasan. Yo no había un documental, un libro de Egipto que no supiera, que no me hubiera leído. Y yo siempre les contaba a mis hijos que el 90% de lo que hay, de lo que ha aflorado, de lo que conocemos de Egipto, no lo conocemos aún. Pero que sabemos que existe y está bajo las arenas del desierto. Pero lo más interesante es que muchas cosas saben dónde están. Ciudades, pirámides y otras cosas. Pero claro, es la gallina de los huevos de oro. Se sabe, se sabe que hay pirámides, ciudades enteras sin tocar, muchísimo más antiguas. Igual como creo que todos coincidiremos que la civilización que nosotros conocemos es más antigua de lo que nos imaginamos, porque cada año o cada vez con más frecuencia pues van añadiendo más
millones de años o milenios de años a nuestra civilización. También sabemos otra cosa, que antes de nuestra civilización no hubo una, hubo varias más avanzadas, otras menos, pero otras muchísimo más avanzadas. No estamos hablando de que iban en ovnis y cosas de estas, estamos hablando de que estaban muchísimo más avanzadas, igual más que nosotros, con otras tecnologías. Los grandes secretos de Egipto, aquí entramos ya en tatito, en la nave del misterio de Iker Jiménez, pero es que es así. Eh, Egipto lo fundaron pues unos seres venidos del cielo, curiosamente como la mayoría de las religiones, venidos del cielo. En estos momentos hay varios objetos que los tenemos, el día 19 será el día 19, será el día, el clímax, es decir, hay un objeto que hace que ya los científicos, muchos científicos ya no se cortan ni lo llaman ovni, porque señores, una roca no desprende luz, una roca no te hace correcciones y una roca no te cambia, por ejemplo, los vientos del sol, te desvía los vientos del sol. Desde hace años, o desde hace tiempo, yo en este canal vengo preguntando qué pasa en el espacio. ¿Qué pasa en el espacio? ¿Qué pasa en el espacio? Pero el gran problema que hay es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial eh, y los que te hacen las psicofonías. Vamos, yo no creo en las psicofonías porque me dan miedo. O risa o miedo, las dos cosas. Risa y miedo. Eh, Porque yo los muertos, lo mejor para mí es dejarlos estar muertos, ya está. Hay otra persona que no. Pero en fin, vengo a decirlo porque hay mucho charlatán y muchas personas que van diciendo por ahí cosas y esas personas son las que desprestigian cuando intentas hablar de cosas científicas. Científicas. Yo no soy ni soy científico ni soy un ultra ortodoxo de la arqueología. Yo pienso que los arqueólogos lo tienen muy bien montado. Hay un grupo de arqueólogos que mandan mucho, que lo que ellos dicen va a misa y quien se sale de ahí inmediatamente lo crucifican. Lo mismo pasa con la ciencia, sobre todo aeroespacial. Estamos en pañales. Aquí se explicó el tipo de civilizaciones que hay más. Yo llegué hasta la 3 y chimpum, pero hay más. Nosotros, el ser humano, el Homo sapiens, si no estuviéramos en guerras constantes y estuviéramos unidos y trabajando, parece ser que estén montando una especie de gobierno mundial. Sí, sí, parece ser que se esté montando un gobierno mundial, lo que se viene diciendo en este canal desde siempre. Por lo famoso AI-31 Atlas o 31i Atlas, que dicen que es un ovni. Todos los telescopios, todo lo que hay, todo lo que tiene el ser humano que pueda apuntar al cielo, están apuntando a ese objeto. Pero ahora hay otro dilema. Justamente que es un objeto interestelar.
que fue entrar en el sistema solar, y creo que fue por Júpiter, un asteroide no te despliega nueve objetos inmensos que te siguen en formación. Eso se conoce como una nave nodriza. O para que lo entiendan todo, es como si fuese un portaaviones gigantesco, porque es gigantesco. Las imágenes que ha proporcionado la NASA se han ocupado de borrar las estrellas del cielo. ¿Por qué han borrado las estrellas del cielo? Para que nadie te pueda sacar las proporciones de lo grande que es el cacharro que se nos viene encima. Miren, ese cacharro que decían que iba a pasar, meteorito, cometa, esto y aquello, lo otro, ahora muchos científicos ya lo dicen clarísimamente que es un ovni. Que decían que iba a pasar como una centella y que iba a salir fuera del Sol. Ahora parece que vamos a tener otro. Ahora ha salido una teoría que si existe otra Tierra en la otra punta por donde entró el Atlas, por donde están las Voyager, pero dentro del sistema solar. Claro, las distancias son tan enormes. Tierra se refieren a un planeta habitado. ¿Por quién? Por el ser humano, desde luego que no. Miren ustedes qué coincidencias. Yo no creo en las coincidencias. La primera fue la NASA. Todas las agencias de la NASA y la ESA, que es más o menos lo mismo, la ESA es europea, todas dejaron de proporcionar imágenes, sonidos y historias. Todos los que tienen cosas en el cielo, es decir, satélites, que tienen ópticas, obviamente, y comunicaciones, obviamente, todos han dejado de proporcionar imágenes y se han quedado los charlatanes, los que te sacan vídeos. Imágenes del Atlas, del OVNI que está llegando aquí enorme. Desde un extremo, pues es interestelar, que viene desde el centro de la galaxia, es inmenso y lo acompañan 9, porque soltó 9, de dentro salieron 9 enormes. También este cacharro dejó lo que sea, dejó de emitir cosas, sonidos, parpadeos de luces, dejó de hacer cosas. Se sabe, porque han habido filtraciones, que Estados Unidos, que China, que Rusia, que Francia, Arabia Saudita, muchos países intentaron, pero sobre todo Estados Unidos, intentaron hablar con ellos. O con lo que fuera, ponerse en comunicación con lo que fuera. Estaban haciendo correcciones descaradamente. Y el famoso japonés norteamericano, científico de la NASA, creo que es el director de la NASA, pero es una de las personas que más pesan en ese mundo. No me acuerdo cómo se llama, ni Kako ni Kiko.
eh, pues también le han cortado grifo para que no hable. O igual tiene información, pero no habla. Y curiosamente, un país detrás de otros, todos han ido callando. España también. Porque acuérdense que nosotros tenemos varios satélites y algunos de ellos muy potentes. Nosotros estamos en el selecto club que podemos lanzar nuestros satélites. Y llevamos años lanzando satélites. Acuérdense que todo lo que va al espacio depende, no de Pedal Space, ni de esto ni de aquello. Pedal Space es una empresa privada que es el que hace los cohetes. Pero eso, al fin y al cabo, quien toma el mando es el Estado. Y sobre todo el ejército. El ejército del aire. Las Fuerzas Armadas. Cualquier satélite que se mande, sea de comunicaciones, sea de meteorología, sea de lo que sea, de lo que ustedes quieran, el 90% es para uso militar y el 10% para uso civil. Cualquiera, cualquiera. No hay ningún satélite en el mundo que sea, que la proporción sea al revés. El 90% sea para la sociedad o para lo que dicen que es, y el 10% para el ejército. La NASA está controlada por el ejército norteamericano. La ESA está controlada por los ejércitos de Europa, pero como somos peleles de la OTAN, por cierto, España está a punto de salirse de la OTAN. Cada vez son más los rumores más fuertes de que España se va a salir de la OTAN. Y ese es un miedo tremendo que tiene Estados Unidos. Pero eso es otra cosa. Un miedo porque va a perder inmediatamente las bases que tiene en España. Lo vamos a echar fuera. Los vamos a expulsar a los norteamericanos fuera de España. Y España se va a retirar de todos los frentes que está. De todos los sitios que está. Bajo el paraguas de la OTAN. A nosotros no hace falta ya, creo que estamos todos convencidos, de derechas y de izquierdas, menos Vox y algún sector del Partido Popular. Pero eso es otra historia. Vox hace lo que le dice Trump y al Partido Popular no se aclara. Tienen que cambiar el líder y ya. No cae bien, la señora Ayuso tampoco, por el novio corrupto, pero eso es otra historia. Lo digo porque he visto yo he estado cotejando las encuestas porque yo ya les avisé y les comenté que saldrían, que estaban los partidos ya en periodo electoral, preelectoral. Ya están con las máquinas encendidas y ya no van a parar hasta el 27. Pero no sé por qué me da a mí el pálpito que va a seguir gobernando. O si no pasa nada, que ojalá que pase. Pues vamos a seguir igual. Con algunas variaciones, unos subirán un poquito o mucho, otros bajarán un poquito o mucho, otros desaparecerán, pero seguirá gobernando Sánchez. O se puede dar el caso, pues que le dan a decidir al rey. Abdicación y tener muchísimo poder. Centralizar España. Sigue habiendo un montón de países en lista de espera para volver a casa. Yo anoche estaba viendo la visita que hizo a Perú
en el 10º Congreso de la Lengua. Y están listos y preparados para venir, ¿eh? Para venir los peruanos. Los chilenos también. Argentina también. Los mexicanos, pues también. Los dirigentes no. También estuve viendo yo a la judía esta, a la Hamblum esta, coño, diciendo su currículum, resulta que esta tía es un genio, tiene 500 carreras, tiene más que Begoña. En fin, alucinante. Vamos, ni consigue engañar a los mexicanos. Ni a los mexicanos, eh. Ya no estamos hablando de los mexicanos tontos, de los mexicanos eh, listos, que no los engañan. A los mexicanos tontos tampoco. Cuando una persona miente tanto, y es tan eficaz, tan ineficaz, tan incompetentes, eso sí que lo copiasteis bien. Pero en fin, miren, en el desierto del Sahara no está muerto. Y digo que no está muerto porque, aparte de las dunas, hay partes del desierto que tienen un poquitín de vegetación. Muy poca, pero tiene. Y hay zonas del desierto que no son esas imágenes de esas dunas maravillosas y preciosas, sino que la mayor parte del desierto del Sahara son piedras muy secas, pero con un tipo de hierba seca y cosas de estas, poca, con algunos oasis, pocos, algunos pozos que saben los tuaregs y la gente que va por el desierto. Aún siguen habiendo caravanas por el desierto. Y también está lleno de arqueólogos. Cada vez hay más tecnología, por lo tanto cada vez se pueden hacer más cosas. Ya sabemos a partir de cuántos metros se puede excavar y vas a encontrar cosas. A partir de 30 metros, no de 20, 15 como se estaba haciendo hasta ahora. Bueno, empezamos por la civilización egipcia. La civilización egipcia, los dioses de Egipto, eh, Osiris, el otro, pues por lo visto fueron 3 o 4 personas que vinieron del espacio. Hay películas que son medio de risa, medio de estas de la edad de piedra, algunas muy interesantes, otras muy graciosas, eh, que te van dando pistas donde queda uno. Dice, en un primer momento eran 3, 2 murieron y solo queda uno. Estaban haciendo una pirámide con mamuts. Hay teorías de que quien construyera las pirámides, porque hoy en el siglo XXI, el ser humano es incapaz de construir una pirámide. Una pirámide como la de Keops. O muros que hay en muchas partes, como en Cuzco, por ejemplo, o en México, o en Estambul, en Estambul, en Turquía, perdón, o en el Líbano, donde hay moles inmensas de cientos, algunas que pesan más de 2.000, 3.000, 4.000, muchísimas toneladas, que no puedes meter un folio. Hoy en día no hay una grúa que te levante eso.
No existe una droga que te levante eso. Hoy, hoy en día, en octubre del 2025, no hay ninguna grúa en el mundo que sea capaz de levantarte eso, y mucho menos encajarlo. Quiero un ejemplo que muchos de ustedes habrán visto, está en Roma, el Panteón de Roma, las 16 columnas que hay, que fueran traídas desde Egipto, que no está como realmente se construyó, porque cuando se construyó, aparte de que eso es inmenso, yo no lo he visto en persona, es una de las cosas que tengo pendientes. Yo tengo dos cosas pendientes. El ya iré, ya iré, ya iré, ya iré, que está ahí, que es Italia, Roma, pero toda Italia es interesante, y París, Francia. Ya iré, ya iré, ya iré, ya iré, no los conozco, no he estado. Sí que he pasado por los dos países, he estado en Venecia, he estado en Montpellier, en el Principado de Mónaco, pero de paso, no en el casino ni cosas de esas, de paso. Y nada, pero no he estado en París, por ejemplo. Y en otras partes de Francia que a mí me interesan mucho ver. Ni tampoco he tenido la oportunidad, y he estado unas cuantas veces en el Reino Unido, de ir a Stockholm, o como se llame, donde está el Círculo Este de Piedra. Pero yo he visto ese tipo de monumentos, señores, damas y caballeros. Porque yo trabajé 2 años o 3 o 4, no me acuerdo, en Menorca. Y en Menorca está la Llach. Es que se llama así. Talayach quiere decir mesa, más o menos. Pero son gigantescas. Y entonces tú lo primero que te preguntas es, ¿y eso cómo lo hicieron ahí? ¿Cómo subieron esa piedra ahí arriba? Una piedra que puede pesarte a lo mejor 20 toneladas. Y así está el Mediterráneo, las islas del Mediterráneo, está lleno de cosas así que son inexplicables. Sabemos relativamente poco de los minoicos, sabemos muy poco de la civilización esta que había antes de que aflorara el Imperio Romano, los etruscos. No, los etruscos creo que son españoles. Sabemos muy poco de la Atlántida, aunque se sabe con certeza ya dónde está, con relativa certeza, está en Doñana, lo que sería la capital. Y lo que dicen los científicos y los arqueólogos es que la Atlántida iba más allá. No hemos descifrado aún el lenguaje ibérico. La lengua ibérica no la hemos descifrado. Ni con la inteligencia artificial, ni sin la inteligencia artificial. Lo que sí que tenemos la certeza es que han habido muchas civilizaciones antes que la nuestra. Y muy avanzadas. Por ejemplo, Tupetepec, como se llame, en Turquía. Turquía hay muchísimo, 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 muchísimo que ver. Pero no, por ejemplo, hay una ciudad donde caben, creo que son 5.000 o 25.000 personas, subterránea, 7 niveles. Pero es que parece que haya varias. En Tupetepec, o como se llame, solo está excavado menos de un 1%. Lo que vuelve locos a los científicos, eso se cubrió, lo taparon.
Todo eso es antes del diluvio, muchísimo antes del diluvio universal. En China hay una barbaridad de pirámides que China mantiene en secreto, intenta mantenerlas en secreto, le han puesto tierra encima, le han plantado un montón de árboles, pero eso desde hace muchos años. Y se cuenta, se rumorea que los chinos pues están investigando, ellos por su cuenta, solo entran los chinos ahí, están investigando, están haciendo su arqueología dentro de las pirámides. Quizás el salto evolutivo lo han tenido por algo que han encontrado ahí dentro, no lo sabemos. Esas son preguntas que se hacen. Y también no hay que olvidarnos que en sentido contrario, si si esto es el sistema solar, a ver, es que no tengo nada redondo. Mira, Alexa, bueno, no, a ver. Miren, si esto es el sistema solar, por aquí ha entrado el Atlas, ¿vale? Aquí está el Sol. Pues por aquí está viniendo una cosa impresionante, más deprisa, superior, las velocidades superiores a la de la luz. Así que la teoría de la relatividad, puff, hecha de nicos. Y los científicos están desarmados, totalmente desarmados. Porque viene una cosa más grande que no desprende una cola ni desprende nada, y se van a encontrar el día 19 fuera de nuestra vista, al otro lado del Sol. Otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que el Sol ha cambiado, pero no nos explican cómo ha cambiado. Lo único que han dicho es que los vientos solares se han curvado y que el Sol ha cambiado. Y ahí empiezan las teorías científicas, no de charlatanes, de científicos. ¿Qué civilización, qué seres tienen la capacidad de hacer eso en una estrella? Y se refieren al Sol como una inmensa gasolinera o como un faro. Señores, aquí estamos hablando, está definido, estamos hablando de la civilización 3. Nosotros aún no estamos ni en la 1, ni en el 1. No hemos llegado. Dicen que nos faltan 200, los más optimistas 200, los otros 300, 500, incluso 1000 años. Si seguimos en guerras, desde luego que vamos a tardar más. Pero algo muy gordo está pasando en el espacio que no nos cuentan ni nos dicen, para que el señor Putin hiciera unas declaraciones, hablar al señor Putin, al mundo, a los rusos, pero al mundo, de parar las guerras y ocuparnos del espacio. Pero yo recuerdo perfectísimamente que hará cosa de un año o dos, y ya se había detectado el Atlas igual como se han detectado lo que viene muchísimas más cosas. Las sondas Voyager están detectando, no sé si son 17, 27 o 37 objetos inmensos que te vienen desde la misma dirección que vino el Atlas. Y yo me pregunto, ¿está viniendo Dios? Porque también el día 19 de este mes, de octubre, los judíos, siguiendo los ritos de la Torá, de lo más viejo de la Torá, que Torá hay mucha Torá. Está la Torá que conocemos y la Torá que se desconoce, que conocen muy pocos.
eso tampoco lo sabe todo el mundo. Pues van a hacer un rito que se hace de uvas a peras. Pueden pasar a lo mejor 3, 4 mil años hasta que te hagan un rito de estos. Miren qué cosas más curiosas están pasando en el mundo mientras nosotros nos estamos peleando como siempre como idiotas. Me refiero a los españoles. Israel, los judíos, los últimos años han estado, bueno, ya los tenían controlados, a los descendientes de los sacerdotes del templo de Salomón. Ya saben ellos los escrupulosos que son en eso del árbol genealógico y cosas de estas. Han rescatado las vestiduras, han confeccionado vestiduras y las han hecho a mano igual como se hacían en la época. Han sacado los ritos. Recuerden que al templo de Salomón estaba Santo Sactorum y que estaba dentro del Santo Sactorum el arca de la alianza. El arca de la alianza se ha hablado de todo, pero según muchos científicos, muchas teorías científicas, pues dicen que era ni más ni menos que el teléfono para hablar con Dios. Eso sí, que tenía que saber manejarla, porque si no te quemaba. Tienes una muerte horrible. Y aquello podía desprender rayos, truenos, centellas y de todo. Pero en fin, también hay muchos rumores que ustedes saben que el templo, el último templo, no se puede reconstruir, entre otras cosas, porque arriba está la mezquita de Al-Aqsa, pero que también eso entra dentro del... Ya los arqueólogos y los científicos lo consideran como parte del templo, aunque no lo es, todos sabemos que no lo es, que es una mezquita. Pero los judíos dicen que el templo está un poquitín más hacia allá, y por lo visto tienen preparadas las piedras talladas, ya las piedras y todo, que lo pueden construir en un mes o en dos. Teóricamente ya veremos lo que pasa, porque teóricamente decían que iba a estar construido para el día 19. Si no construyen más rápido que los chinos, cosa que dudo, no lo van a tener construido. Pero el rito sí que se va a hacer. ¿Qué es el rito? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No sé ni sé si se va a hacer público o no lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. No lo sé. Lo que sí que sé es que hay un rito. Eso sí que se ha filtrado, que hay un rito, que lo van a hacer unas personas que han sido formadas, descendientes directos de los sacerdotes del templo de Salomón, no del último, de Salomón, el rey Salomón, o Salomón, o Salomón, que dicen los judíos, pues que ellos son los encargados de hacer ese rito. Pero ahí hay más personas involucradas, es decir, que no van solo sobre los sacerdotes, sino por lo visto va a ser todos los judíos. Pero que tampoco lo sé cierto, porque hay un secretismo espectacular. Y bueno, desde hace pues, como lo estoy diciendo todo de memoria, esta introducción, porque es muy cortito lo que voy a leer, que no tiene nada que ver, pues sí, pero no tiene nada que ver, pues están todos callados
Y eso entra dentro de los protocolos en caso de una invasión o de algo que venga de fuera, de que no sea humano. Vamos, que venga de, que venga un extraterrestre. Otros le llaman alien y cosas de estas. En fin. Yo lo he titulado Los secretos que existen debajo del desierto del Sahara. Y es muy breve. Van a ver que pronto se termina. Arqueólogos se topan con un hallazgo milenario a 30 metros bajo del desierto. El hallazgo reescribirá la historia de la zona más árida del planeta. A más de 30 metros del suelo, en un acantilado del desierto de Arabia Saudí, han aparecido grabadas figuras de animales de tamaño real que han sobrevivido al paso de milenios. Son camellos, caballos salvajes, todos representados con un nivel de detalle sorprendente. Por lo visto, esos seres descendientes del mono, que no sabían hablar, que hablaban a gruñidos y cosas de estas, eso es lo que estudiamos en la escuela, ¿no? Pues parece que tenía una manita para pintar, para las bellas artes espectacular. El estudio publicado en Nature Communications describe 3 yacimientos del sur del desierto de Nefut, donde se documentaron 62 paneles rupestres, vamos, en la roca, y 176 grabados, en los cuales 130 representan animales de tamaño natural. Los arqueólogos descubrieron que los artistas prehistóricos trabajaban en lugares de difícil acceso. Cuanto más difícil acceso es porque lo que estaban dibujando ahí era para que quedara, pues, para la posteridad. Y si lo pones en un sitio de muy difícil acceso, difícil será que te vayan 2 activistas y que te tiren un cubo de pintura. Uf, lo meto aquí. Ay, señor, que no he borrado yo la publicidad. Gracias a la datación por luminiscencia, no de carbono, de luminiscencia, fíjense la ciencia cómo avanza, los investigadores demostraron que estas zonas comenzaron a recibir agua entre 17.000 y 13.000 años antes. Empiezo. Gracias a la datación, ya saben mi vista. Gracias a la datación por luminiscencia, los investigadores demostraron que estas zonas comenzaron a recibir agua entre 17.000 y 13.000 años atrás, lo que permitió que grupos humanos se establecieran de manera intermitente, bueno, intermitente o permanentemente, porque ellos tienen un poquitín más de idea que yo, pero no más que nosotros, pero no mucho más, no crean. Durante las excavaciones se hallaron hogares, herramientas y una piedra de grabado enterrada bajo una capa fechada en torno a 12.800 años, lo que confirma la antigüedad de las representaciones. Señores, yo me apuesto con ustedes, bueno, yo no me he puesto nunca nada, pero es una manera de hablar. Yo no sé por qué que dentro de un tiempo esta datación aumentará, será muchísimo más antigua. Y en cuanto a lo que yo vi en el muy interesante hace muchísimos años, captado, y creo que fue portada en los principales periódicos, cuando los periódicos de papel eran periódicos enormes de papel que llevan un montón de hojas, pues lo que captó eran varios ríos y que el Sahara era un vergel. Y entonces te aseguraban los científicos de la época y cosas de estas que en tiempos de la picor o lo que fuera, pues cambió el eje de la Tierra y las zonas que ahora son más, es decir, donde ahora están las selvas, las zonas tropicales y cosas de estas, eran las zonas desérticas y el desierto del Sahara era un vergel. Igual como la glaciación. Por ejemplo, en la Edad Media hubo una glaciación y parece que viene otra.
no tan fuerte como la que extinguió los mamuts, que fue muy rápida, tan rápida que ahí fue cuando sucedió todo, cuando cambió el polo de la Tierra, porque se han encontrado no solo mamuts, sino animales con, si eran carnívoros, con el bocado en la boca y dentro del estómago, es decir, comiendo, se congelaron al instante. Y los mamuts con la boca llena. Por cierto, se están haciendo pruebas desde... teléfono. Segundo. Pues bueno, en la Edad Media hubo una glaciación no tan fuerte, pero de Madrid para arriba hacía un frío ya impresionante. En Francia hacía un frío impresionante y en Europa no se podía vivir. En Londres tampoco. Y nada, calorcito. Bueno, pues no sé dónde me he quedado, así que me voy al parrafito de arriba. Pues gracias a la datación por luminiscencia, los investigadores demostraron que estas zonas comenzaron a recibir agua entre los 17.000 y 13.000 años atrás. Van a ver ustedes como dentro de un año o antes, pero pronto, más pronto que tarde, pues van retrasando más los años, van tirando años hacia atrás. Pues te dirán pues de 25.000 a 40.000 años, porque no tienen ni puñetera idea, cada cosa lo que sea. Y voy a intentarles colgarles la imagen original, si me cabe, si me la acepta, y si no, pues ya veremos lo que cuelgo. Pues eso, recibir agua. Le recuerdo que en esa imagen que yo vi en el Muy Interesante hace muchísimos años por un satélite especial que ve de abajo, lo que hay debajo, hay varias cuencas de ríos, de 3 o 4 ríos inmensos, pero creo que no sé si eran uno o dos, estoy hablando de memoria, con más caudal y muchísimos más grandes y más largos que el Amazonas, que ya es decir, con un montón de afluentes. Por lo tanto, lo que hoy en día es el desierto del Sahara era un vergel, que llegaba hasta Egipto y más allá. Todo lo que es desierto era un vergel. Y cambió. ¿Por qué cambió? Pues no lo saben exactamente. Esa es la historia. Hipótesis, las que quieran. Lo que permitió que grupos humanos se establecieran de manera intermitente, tampoco lo saben, pero ellos dicen de manera intermitente. Pero si tú tienes un vergel donde tú ves en los grafitis estos o como se llame, que hay en todas las cuevas que hay en el Magreb, en el norte de África y en Argelia, en Túnez, en Marruecos, en un montón de sitios y los que aún no han descubierto, pues habrá más. Donde se ven carros egipcios, carros de todo, personas, animales y personas pues con escafandra. Seres con escafandra. Le dan muchas vueltas para no decir que es un extraterrestre, pero si es un ser humano no necesita escafandra. Y entonces, ¿quién necesitaba escafandra en aquella época? Me pregunto yo, ¿eh? En fin, y no solo yo, sino también muchos científicos. No he dicho arqueólogos, he dicho científicos. Durante las excavaciones se hallaron hogares, herramientas y una piedra de grabado enterrada bajo una capa fechada en torno a 12.800 años, lo que confirma la antigüedad de las representaciones. Bueno, ya veremos estas fechas cómo van variando, pero siempre hacia más años de antigüedad. Pero acuérdense que lo encontraron a 30 metros de profundidad. ¿Qué encontrarán a 40? ¿Qué encontrarán a 50? ¿Y qué encontrarán cuando empiecen a hacer excavaciones profundas o pozos profundos? Porque realmente son pozos. Neolítico precerámico. Neolítico precerámico. Estamos hablando de al principio de la humanidad.
En los mismos yacimientos aparecieron más de 1.200 objetos de piedra, puntas de flecha, cuentas de piedra verde, conchas y pigmentos minerales. Pigmentos minerales quiere decir que son cosas que se utilizan para pintar o decorar. Así que si tú estás de paso y te montas un campamento o un sitio para hasta 2 o 3 días, pues tú no haces pigmentos. O esa gente eran pintores que iban pintando las cuevas, iban pintando y iban cambiando. Como ven, no tienen ni puñetera idea, pero en fin. Pero esta es la versión oficial de los arqueólogos e investigadores, que verán ustedes cómo cambia. Entre las piezas destacan las puntas quédense con el nombre, Kriam y Helham, típicas del neolítico precerámico. ¿Y encontraron cerámica? Si es precerámico, no había cerámica. ¿Y encontraron cerámica? ¿Sabían cocer ya la cerámica? Según los autores, estas herramientas indican que la principal ocupación fue contemporánea con el neolítico precerámico A. Yo no sé lo que significa A. Se cierran comillas. No tienen ni puñetera idea. Ellos han descubierto cosas que teóricamente ahí no tendrían que estar. Pero las imágenes del satélite que yo vi hace muchísimos años, en el muy interesante del satélite medio muy interesante, y también en los medios de comunicación, en los periódicos, imágenes y cosas de estas, del satélite pues allí había agua abundante, tierras fértiles, animales peligrosos, animales de todo tipo, pues un sitio ideal para vivir y para cultivar. Pero claro, es que la cultivación no existía. De ahí, y con esto termino, de ahí que no tenemos ni puñetera idea de las civilizaciones anteriores que existieron a la nuestra, igual de avanzadas que la nuestra con distintas tecnologías. Porque miren, hay una teoría que dicen que los egipcios eran capaces, tenían la tecnología capacitada de mover piedras, de hacer levitar las piedras y encajarlas perfectísimamente. Porque no hay explicación posible, porque nosotros las pirámides las vemos como lo que estamos viendo, el esqueleto de la pirámide. Estaría bien que reconstruyeran una pirámide de las tres de Giza y que la dejaran tal y como era en la actualidad. Eso sí que lo podemos hacer. Es rellenar los huecos y simplemente es una capa. Eran blancas y lo de arriba, el piramidón, era de oro macizo. Y aparte, también se ha descubierto o se ha hecho público, porque eso ya se sabía desde hace muchísimos años, había rumores que debajo de las pirámides habían grandes construcciones, grandes túneles y grandes huecos. En eso están, pero se lleva con el máximo de los sigilos, el máximo de los secretos, y se conoce lo que se conoce. Teorías, las que quieran. La investigación concluye que estos grabados, que eran simples de decoración, no eran simples decoraciones, sino manifestaciones de monumentabilidad, de monumentos y memoria colectiva. Lo dicho, lo dejaron para la posteridad. En algunos paneles las figuras solo pueden verse durante 1 hora y media al día bajo la luz específica, lo que refuerza su carácter simbólico y posiblemente ritual, pues tenían un conocimiento del copón. Y con esto termino. Y termino simplemente diciendo que no tenemos ni puñetera idea de nada. Pero alguien tiene que saber cosas. Alguien tiene que saber cosas. Porque yo recuerdo
unas declaraciones entre las tres grandes superpotencias, que los norteamericanos se habían hecho tecnología inversa con objetos caídos del cielo. ¿Qué objetos caídos del cielo? ¿OVNIs? ¿OVNIs? Que habían hecho tecnología inversa. Bien, ahí fue donde Estados Unidos pegó un avance total. Que Rusia también había hecho tecnología inversa y China también. Los rusos fueron más allá, que eran capaces de comunicarse con extraterrestres. Y los chinos, no lo recuerdo, y los chinos que eran capaces de llamarlos y que vinieran. Sin embargo, está todo tan empastado, tan liado, todo tan liado, tan retorcido, tan manipulado, que no nos podemos creer nada. Porque, por ejemplo, hay personas que siguen manteniendo que Rusia no tiene nada, que todos son faroles. Que China es mentira lo que tienen. Joder, pues si es mentira lo que tienen, que bien lo venden, ¿no? Y hay profetas de la fe, como el señor Abascal, que anoche lo estuve viendo, y me reafirmo en que no sabe hablar, que no tiene retórica. Y está subiendo Abascal, está subiendo Vox, y está bajando el Partido Popular. Por lo que yo les he dicho muchas veces, Abascal no cae, Feijóo no cae bien, por el motivo que sea. La señora Ayuso va demasiado deprisa y no sabe nada. No está preparada aún para ocupar. Y apuntan, pues, sobre todo a la izquierda, el sanchismo, y eso no es socialismo, el sanchismo apunta directamente a González Pons como el cerebro central. Joder, qué casualidad. Yo nombré a González Pons. Hay dos valencianos. González Pons y el otro no me acuerdo cómo se llama. El que fue ministro de Asuntos Exteriores. Antipático como él solo. Pero González Pons no. González Pons es un tío súper simpático, empático y muy inteligente. No fue presidente de la Generalitat Valenciana porque no quiso. Más claro no se lo puedo decir. Pero en Valencia siempre se ha dicho una cosa. En la Comunidad Valenciana siempre se ha dicho una cosa. Que el más inteligente de todos no es el presidente de la Generalitat Valenciana. Es el consejero de Educación y Cultura. Ese es el más inteligente. Y González Pons fue conseller de Educación y Cultura. Y después se fue a Madrid. Creo que está desde la época de José María Aznar en Madrid. Él está sentado cómodamente en la mesa grande, en segundo plano, que es donde se está. Yo he estado también en mesas grandes y en segundo plano, y que se quemen otros, y yo sigo. Como aquel que decía, yo sigo. Aquel humorista que decía, yo sigo. ¿Se acuerdan? Pues González Pons es al que apuntan todos que sería el candidato ideal para el Partido Popular. Porque la señora Ayuso sigue enrocinada, haciendo política demasiado grande para la Comunidad Autónoma de Madrid. Para ella le viene grande, ella no está preparada, le pasa igual como a Pascal. Eso también lo dicen los analistas, que Abascal no está preparado.
que sí que está que tiene una imagen del copón, pero no está preparado. Y entonces es cuando Sánchez, que sí que está preparado, coño, es que ustedes, yo no sé si leen la prensa extranjera o cosas de estas, pero miren, Polonia dice que Pedro Sánchez, claro, Polonia desconoce, yo no sé si conocerá las leyes españolas, pero dice que si no se unen todos y lo hacen muy bien, Sánchez puede estar gobernando 50 años. 50 años. También está, y lo voy a decir con todas las palabras, también, aunque no venga al caso, también está la situación de Su Majestad el Rey. Su Majestad el Rey va a tener que decidir en un momento dado qué carajo hace. O centraliza España y se hace el cargo, poniendo la figura, rescatando la figura de lo válido, que eso es cuestión de la Casa Real. El bueno es el rey, el malo es el válido. Porque la monarquía también está en peligro. Bueno, y termino. En algunos paneles las figuras solo pueden verse durante una hora al día, una hora y media al día bajo la luz específica, lo que refuerza su carácter simbólico y posiblemente ritual, y la tecnología que tenían y la sabiduría que tenían para conseguir hacer eso. Ojito que eso ha sido solo en uno de los pozos que han abierto a 30 metros. Cuando empiecen a abrir pozos generalizados por todo el desierto, nos vamos a quedar con la boca abierta con lo que van a descubrir. Pero, ¿y lo que está descubriendo Rusia con esto del calentamiento global, que sí que existe, no tan exagerado como dicen, pero que sí que existe, que el permafrost se está deshaciendo y están apareciendo animales prehistóricos como mamuts que están sacándole el ADN, incluso le sacan la sangre y están intentando mezclarlos con un híbrido entre elefantes y a ver si consiguen un mamut. Existirán ya mamuts, dientes de sable y un montón de cosas, porque lo están mezclando con tigres, con leones y cosas de estas, cada uno es su especie. No tenemos ni idea. Pues nada, señores, hoy un poco de ciencia y nada. Y todo esto está relacionado con un ovni que nos llega desde un lado y desde un ovni que nos llega desde el otro. Y se van a encontrar el día 19 detrás del Sol. ¿Qué pasará allí? ¿Quién son los buenos? ¿Quién son los malos? ¿Se quedarán los dos en la Tierra? Pues vayan pensando. Señores, soy Tony Garcés, les mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Les deseo a todos que tengan muchísima salud y que muchísimas gracias y que mañana más. Que Dios les bendiga a todos y eso, que mañana más. ¿Qué? Pues ni idea.